ayer. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Ayala de la Secretaría de Economía, de la Subsecretaría de Gestión de Fondos y Financiamientos. Y esta es una plataforma en línea denominada Webinar Puro Sinaloa, a la cual le damos las bienvenidas y agradecemos su presencia y su asistencia, y agradecemos a Alfredo también por venir a exponer esta tarde un tema tan importante como es el que vamos a tratar el día de hoy. Pues bienvenidos sean. Les pido por favor que silencien sus micrófonos y en el momento preciso de que sean preguntas y respuestas para activarlo. Comenzamos. Alfredo, estudio el grupo. Muchas gracias, Pati. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a platicar sobre cómo diseñar productos. La plática está enfocada al diseño de productos digitales, pero bien podemos usar las mismas técnicas para diseño de servicios. Entonces, ayer platicamos un poco sobre lo que eran las empresas exponenciales y cómo darle forma al pensamiento exponencial para pensar en nuevas opciones para diseñar productos digitales. Entonces, voy a compartir la pantalla para dar inicio al tema de hoy. Muy bien. Entonces, para el día de hoy tenemos tres temas bases, y al final todos están enfocados al diseño de productos. El primero es nuestro proceso dentro de Hubasoft, que es la empresa que yo dirijo, que utilizamos para el diseño de productos. Cómo vamos entrevistando personas, cómo vamos trabajando con el cliente final, con nuestros clientes, y vamos detectando áreas de oportunidad para diseñar el producto más óptimo o que tenga más posibilidades de éxito dentro del proceso que estamos haciendo. El segundo punto es, vamos a platicar sobre las técnicas de Customer Development que platicábamos ayer, que el Customer Development es básicamente involucrar al cliente desde el principio del proceso para entender las necesidades de ellos y poder diseñar soluciones que se apeguen a esas necesidades específicamente. Y por último, vamos a platicar de una tendencia en el mercado de los últimos, ¿qué será? 2 años cuando mucho, 2, 3 años, de empresas que han guiado su crecimiento a través de estrategias de productos digitales y no tanto a través de marketing y otro tipo de cosas. Entonces, el primer punto es cómo diseñar productos que las personas amen o que nuestros usuarios amen. Y esto es muy importante porque al final de cuentas, muchos emprendedores, bueno, al menos muchos emprendedores que a mí me ha tocado conocer y que he tenido la oportunidad de platicar con ellos, creemos, en algún momento yo también lo creí así, que construyendo un producto, lanzándolo al mercado, iba a ser suficiente para atraer clientes, ¿no? El famoso construyelo y ellos van a llegar. La realidad es que no es así. Muchas veces nosotros como emprendedores creemos lo que el cliente necesita y nos ponemos a trabajar como locos haciéndolo, y resulta que al momento de lanzarlo pues no es nada comparado con lo que el cliente final realmente necesita o realmente está buscando, ¿no? Entonces, este proceso, como les comento, es un proceso que nosotros hacemos en Hubasoft, pero es un proceso que al final de cuentas ha sido muy estudiado y ha sido muy compartido por diferentes expertos en el área en cuanto a startups de base tecnológica. Nosotros fuimos adaptando metodologías conforme fuimos experimentando, fuimos aprendiendo de nuestros errores también, ¿por qué no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, igual, lo comenté un poco ayer, al final de cuentas, como les digo, son conceptos que se van mezclando y el primer punto es, ¿qué problema estamos resolviendo? Y esto es súper importante entender y tener muy claro cuál es el problema que nosotros estamos queriendo resolver. Y recuerden, todo lo que hacemos tiene un propósito. Entonces,
incluso antes de comenzar a dibujar sketches, wireframes, o incluso empezar a programar o pensar la tecnología, tenemos que tener muy claro qué es exactamente el problema que estamos tratando de resolver. Y esto, por ejemplo, a nosotros nos llegan muchas veces emprendedores que dicen, oye, quiero una aplicación para X cosa, ¿no? Como les decía ayer, el Uber para plomeros, el Uber para esto, el Uber para el otro. Y al final lo que yo sé, espérense, o sea, está bien, está padre que estés pensando en una aplicación, pero regrésate como 10 pasos atrás, ¿no? ¿Cuál es el problema que estás resolviendo, que estás queriendo resolver? ¿No? Antes de pensar en la aplicación, o antes de pensar en la plataforma web, o antes de pensar en una tienda en línea, o un comercio, o un mercado virtual, lo que sea, piensa primero cuál es el problema que estás queriendo resolver. Y una vez que tengas muy bien entendido el problema, entonces puedes pensar y puedes seguir adelante con el paso, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Que es lo que les decía ayer, el por qué. Y bueno, la realidad es que los clientes compran soluciones, no compran productos. O sea, si tú, o sea, piensa como cliente el último producto que compraste, ¿por qué lo compraste? ¿Lo compraste porque es producto o lo compraste porque te resuelve un problema? Y yo creo que el 99.9% de las veces, el producto que tú compraste, lo compraste porque te resuelve un problema. Entonces, si nosotros queremos tener también el mismo éxito al momento de lanzar una empresa digital, tenemos que tener bien claro cuál es el problema que estamos resolviendo como primer paso, ¿no? El siguiente paso, y va de la mano con a quién le estamos resolviendo este problema. Todo lo que hacemos comienza desde la experiencia del usuario, que es básicamente lo que decía Steve Jobs, lo que les comentaba ayer. Tienes que empezar desde la experiencia del usuario y trabajar hacia la tecnología. Entonces, una vez que tenemos un claro entendimiento del problema que queremos resolver, debemos entender a quién se lo estamos resolviendo y entender quién es tu cliente y cuál es su prioridad relativa respecto a dicho problema es clave para lanzar un producto exitoso. Y hay algo aquí muy importante que debo resaltar. Muchas veces nuestro cliente es quien nos paga, pero el usuario es otra persona más. Ejemplo, un sistema de facturación electrónica, probablemente el cliente es la empresa, el ejecutivo, el director de finanzas, lo que sea, pero el usuario probablemente es la facturista, o el facturista, o el contador o la contadora. ¿Me explico? Entonces nosotros tenemos que tener bien claro ese tipo de diferencias para al momento de hacer nuestras estrategias de diseño de producto. Y es justamente este punto. Cada persona tiene sus necesidades. Persona es un concepto en el diseño de productos que se refiere a un tipo de población específica. Una persona se definen por grupos, no es como, ok, profesionistas de 20 a 35 años que tienen casa propia, que son solteros, no sé, esa es una persona específica, o madres de familia que tienen necesidades específicas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, en nuestro proceso de diseño de producto, tenemos que definir las personas involucradas en nuestros productos, es decir, quién compra, quién lo usa, por qué lo compra, por qué lo usa, cuáles son sus metas, cuál es la prioridad relativa de esas metas. Y esto es muy importante y es un concepto que quiero que lo entendamos un poquito. La prioridad relativa es, por ejemplo, vuelvo al sistema de facturación. Digamos, una meta de la empresa, una meta del cliente pudiera ser facturar, ¿no? Porque tiene que cumplir con la norma, con la ley y demás. Pero probablemente la meta o el objetivo del usuario que factura, o sea, el facturista, es hacerlo rápido. O sea, ya es que generar una factura muchas veces es muy engorroso. Bueno, probablemente la meta es hacerlo rápido. Y si se fijan, son dos metas diferentes. Una es facturar rápidamente porque ya me quiero ir a casa. Y la otra es, oye, necesito facturar porque es parte del proceso, ¿no? Entre más rápido facturas, más ventas tengo, no sé. Eso es algo que tenemos que nosotros descubrir
Y muchas veces podemos decir, ok, entonces para el usuario final, la meta es facturar rápido. Y probablemente puedes descubrir que la meta no es facturar rápido, la meta es irse a su casa a ver el fútbol. Entonces, tal vez, y nosotros cuando estamos vendiendo el producto es que para que facture rápido, sí, pero esa no es la meta o esa no es la prioridad alta de sus metas, pues. Entonces, es muy importante detectar la prioridad relativa de cada una de las metas de nuestros diferentes tipos de usuarios. Ahora, la otra pregunta que tenemos que nosotros responder es, ¿cuál es la diferencia entre términos de metas entre el usuario que usa el sistema y el que paga el servicio? Como les decía, como para entender los diferentes tipos de personas involucradas en el proceso de nuestro producto, ¿no? O sea, ¿quién paga, quién usa el servicio? Probablemente en algunas ocasiones es la misma persona, o probablemente son diferentes tipos de personas. Probablemente el que paga es un departamento, no es una sola persona, y los que los usan son diferentes departamentos. Y es algo que tenemos que tener muy claro. ¿Cuál es la diferencia en términos de metas entre el usuario final y el usuario que paga el servicio, ¿no? Y sobre eso nosotros hacer una ponderación y entender y diseñar específicamente, porque al final de cuentas los dos son usuarios del producto, uno paga y el otro usa, pero los dos tenemos que cumplir ciertos objetivos, ¿no? Porque por un lado tenemos que cumplir los objetivos del que paga y por otro lado tenemos que cumplir los objetivos del que usa el producto para que esta persona que usa el producto no se frustre con nuestro producto y no haga lo imposible para que el que pague cambie de producto, ¿no? Entonces tenemos que encontrar un balance perfecto entre cumplir con ambas metas y así poder tener usuarios felices, ¿no? Una vez que entendemos cuál es el problema y a quién estamos resolviendo este problema, lo que nosotros hacemos, o lo que tenemos que hacer es establecer un planteamiento del problema. Y esto significa definir la visión a largo plazo del producto o de las soluciones que queremos desarrollar, cuáles son las personas o los tipos de personas a las que vamos dirigidos, posible estrategia de desarrollo o de enfoque, o como les decía, si es un producto único o es un producto parte de una familia, una plataforma, como les decía ayer, la estrategia de plataforma. Y en este documento vamos a definir muy bien como todo lo que queremos lograr con el producto, ¿no? Y una vez que tenemos el planteamiento del problema, lo que sigue es buscar la mejor solución. Y aquí, algo muy claro, todavía no estamos programando, todavía no estamos pensando en una aplicación, todavía no estamos pensando en diseño, ni en colores, ni nada. Hay formas diferentes de solucionar un problema. Y en este punto es donde tenemos que pensar en esas formas de solucionar este problema y sobre eso vamos trabajando en procesos más óptimos, en flujos de trabajo más óptimos, todo pensando en la mejor experiencia del usuario, ¿no? Y preguntas bases en este punto sería, ¿qué tarea está haciendo este producto? ¿Cómo vamos a medir el éxito de este producto, no? Y ahora sí, pensamos en la solución. Y una vez que tenemos la posible lista de soluciones, seleccionamos la que tenga mayor sentido. Es decir, la solución que creemos que es la adecuada para resolver este problema. Es importante, como les decía, que la solución esté respaldada por datos de investigación. Muchas veces nosotros como emprendedores tenemos hipótesis. Es que el usuario quiere facturar más rápido. Es que el usuario quiere tener el catálogo de productos y servicios definido para hacerlo lo más posible. Pero esas son hipótesis que nosotros tenemos como emprendedores. Y al final, nosotros no somos el usuario, nosotros no somos el cliente, nosotros somos personas que queremos lanzar un producto al mercado. Entonces, para validar esas hipótesis, nosotros tenemos que involucrar al cliente desde el principio del proceso, ¿no? Antes de pensar que queremos una aplicación, primero hay que platicar con los clientes para entender el problema y definir posibles flujos de trabajo, posibles soluciones.
una vez que ya tenemos la solución seleccionada, ya sabemos el cliente, ya sabemos el problema que estamos resolviendo, entonces sí hacemos lo que se le llama la ruta del producto o el Product Roadmap, que es básicamente como una especie de calendarización donde decimos, ok, en tal fecha vamos a lanzar el producto, por ejemplo, el MVP, que es el producto mínimo viable con estas características. De aquí a acá vamos a lanzar estas otras características y así nos vamos a ir probablemente en un periodo de tiempo de 3, 4, 5 años, ¿no? Y vamos planeando las características que vamos a ir lanzando poco a poco. Por ejemplo, en el caso de Zoom, la primera característica, digamos que fue la videollamada, y después metieron la posibilidad de compartir pantalla, y después metieron diferentes características, ¿no? Hasta que llegaron, la última creo que fue la de la posibilidad de cambiar el fondo dinámico y ese tipo de cosas. Entonces, al final, tú como emprendedor o como founder de la empresa tienes que tener una visión clara de cómo va a evolucionar tu producto en los próximos años. Y la realidad es que también tienes que entender que por más planificado que tengas esta evolución, el mismo mercado te va a ir cambiando la pichada, ¿no? Y tienes que también tener la capacidad de adaptarte al cambio. Y ya lo que sigue es, una vez que construyes y una vez que lanzas, aprendes del cliente, aprendes del mercado y vas haciendo ajustes en forma iterativa para seguir puliendo tu producto conforme vas recibiendo feedback, ¿no? Una vez, cuando estás haciendo entrevistas, inicialmente tú tienes definido las características que tiene que tener tu producto, pero cuando lo lanzas, resulta que el cliente siempre encuentra algo. Ah, ¿sabes qué? Se te olvidó que esto, o sabes que sería bueno que pudiéramos filtrar las facturas por cliente o filtrar este tipo de cosas, ¿no? Y ese proceso iterativo es muy importante que nosotros no dejemos de hacerlo, porque al final estamos construyendo un producto para nuestros clientes y nuestros clientes son los que tienen la información más valiosa porque son los que están usando el producto, ¿no? Bueno, ya tenemos como el proceso completo, que es el proceso que nosotros utilizamos en desarrollo de producto en Cubasoft, y ahora vamos a platicar técnicas de Customer Development, que ya les decía, les comenté ayer, les comenté al inicio de esta charla, el Customer Development básicamente es involucrar al cliente desde el principio del proceso de desarrollo y hacer entrevistas con ellos para tener datos cuantificables y cualificables sobre el problema que estamos resolviendo, sobre el mercado que estamos entrando y sobre los usuarios que estamos tratando de que sean nuestros clientes, ¿no? Y un claro ejemplo, un ejemplo que podamos tomar en cuenta es Dropbox, que muy seguramente todos lo conocen. Dropbox, cuando estaban desarrollando el mercado para Dropbox, tenían un reto muy, muy singular. El mercado no sabía que necesitaba este producto porque en ese tiempo, no sé si recuerden, la forma de acceder a archivos, la forma de compartir archivos, pues era, te mandabas un correo electrónico o lo metías en una memoria USB o incluso lo compartías por infrarrojo en el celular. Y al final de cuentas, aunque era súper complicado este proceso de compartición de archivos, había muchas opciones para hacerlo. Y en ese momento nadie se imaginaba que una solución como Dropbox iba a resolver la vida de billones y millones de personas. Entonces, Dropbox, al final de cuentas, tuvo que hacer entrevistas con usuarios, con empresas, con ejecutivos, para lograr encontrar formas de hacer que la gente supiera que Dropbox era la solución perfecta a todos sus problemas. Y bueno, muchas veces me preguntan, oye, sí, está padre que tenemos que platicar con gente, pero ¿qué les pregunto? ¿Cómo hago una entrevista, no?
Y aquí es donde vamos a ver una serie de preguntas que nosotros usamos. No necesariamente, a como las voy a decir, es el orden específico, solamente son preguntas que nosotros podemos meter dentro de nuestra entrevista para tratar de extraer la mayor información posible. Esta, por ejemplo, el por qué no lleva un orden, la puedes meter en cualquier proceso de la entrevista o en cualquier punto, ¿no? Y el por qué, hay una técnica que se le llama la técnica de los 5 porqués. Entre más porqués hagas, más información valiosa extraes. Oye, ¿por qué facturas? Porque el SAT me lo pide. ¿Por qué? Porque está en la ley. ¿Por qué? Y entonces, a como vas tú haciendo porqués y vas escalonando en la respuesta, vas encontrando información muy valiosa del usuario final, ¿no? Al final facturas no porque el SAT te lo pide, sino porque pues estás vendiendo un producto o estás vendiendo un servicio y estás haciendo para tener ganancias, ¿no? Dentro de la empresa. Y esos porqués, cuando vas haciendo muchos, el por qué, vas yendo más a fondo a una respuesta más sincera, digamos, pues, o más valiosa para tu proceso de toma de decisiones. Entonces, no significa que necesariamente tiene que ser la primera pregunta del cuestionario, simplemente la puedes usar en diferentes etapas del cuestionario, ¿no? Otra pregunta muy importante, y normalmente es con la que yo personalmente inicio, es ¿cuándo fue la última vez que? Y depende mucho del producto o del mercado o del problema que estamos resolviendo, ¿no? Si estamos haciendo, por ejemplo, un e-commerce para renta de hoteles, bueno, ¿cuándo fue la última vez que rentaste un hotel, no? O si estamos haciendo un e-commerce para venta de bolsas, ¿cuándo fue la última vez que compraste una bolsa? ¿Me explico? Entonces, ¿cuándo fue la última vez que te da datos como las frustraciones del usuario cuando lo hizo, porque se acuerda en ese momento, y sí, fue una batalla porque busqué en Trivago, busqué en Expedia, busqué acá y allá? Y también te da datos como la frecuencia de uso. Si imagínate que te diga, pues sí, el año pasado, y que todas las personas a las que entrevistas te digan, no, pues hace 6 meses, hace 2 años. Eso también te da datos muy importantes sobre si realmente tú como emprendedor te vas a aventar al ruedo a un mercado donde la última vez que lo hicieron fue hace un año, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas o ese tipo de respuestas son muy valiosas para tu toma de decisiones. La siguiente pregunta pudiera ser, ¿cómo lo haces ahora? O sea, ¿cómo facturas? Es que me meto al portal del SAT. Es que tengo el compa aquí. Entonces, es que tengo producto fulano. ¿Cómo lo haces? Es muy importante porque, si bien es cierto, si ya es un problema que el usuario ya tiene, de cierta forma ya lo está resolviendo. O sea, para Dropbox pudiera ser, es que meto mis archivos en una memoria y se las paso al compañero, ¿no? Ya lo hacíamos de cierta forma el compartir archivos. Entonces, los usuarios o nuestros clientes o nuestros posibles clientes ya lo hacen de cierta forma. Probablemente no sea la forma más óptima porque por eso estamos emprendiendo en el mercado en el que estamos emprendiendo, pero ya lo hacen, de alguna forma ya lo hacen. Y de ser posible, en esta pregunta específica, es muy importante que le pidas al entrevistado que te describa el proceso que utilizan o que te muestren el producto o el servicio que ya utilizan para hacer eso que están haciendo, ¿no? Porque ahí tú vas analizando frustraciones, áreas de oportunidad, o porque probablemente no es la solución más óptima, pero probablemente hay cosas que sí le gustan al usuario de ese producto específicamente o de esa solución momentaria, ¿no? Entonces, eso es muy importante y son datos muy valiosos que tú vas detectando a la hora de estar haciendo una entrevista. Y es una pregunta de seguimiento. Esta pregunta pudiera ser, ¿cómo te sientes acerca de la solución que estás utilizando en este momento, ¿no? ¿Dónde proporciona tu solución actual el mayor beneficio? ¿O qué es lo que más te gusta de esta solución? Esas pudieran ser preguntas de seguimiento a esta pregunta en particular o a la pregunta anterior, ¿no? Y esto es muy importante porque, como les comentaba,
Si hay algo que sí les gusta de esa solución y que probablemente ustedes no lo estén considerando, ahí mismo sale, mandar por correo electrónico. Por correo electrónico yo no lo tenía. Entonces, es muy importante también entender qué es lo que a tu usuario o a tu cliente final sí le gusta de la forma en que hace lo que hace que tú estás queriendo resolver, ¿no? Otra pregunta es, ¿qué deseas poder hacer que no puedes hacer ahora? Es que a mí me gustaría poder filtrar, o sea, seleccionar a un cliente y ver todas las facturas que yo le he hecho a lo largo de la historia de cliente con nosotros, ¿no? Ok, filtrar por cliente. Es que a mí me gustaría poder enviar una liga y que el cliente automáticamente entre y me pague mi factura y se mande un correo y se hagan. Ese tipo de cosas que a lo mejor actualmente no lo hacen, pero son cosas que les gustaría y que probablemente tú no estés considerando para tu producto, ¿no? Son datos muy valiosos que a ti te van a servir para la toma de decisiones y para que al final, una vez que ya hayas hecho tus 50, 100 entrevistas, puedas planificar en tu roadmap del producto, que es lo que les comentaba hace rato. Ok, esta funcionalidad va a prioridad aquí, y luego haces una especie de priorización de funcionalidades de acuerdo o basándote en las respuestas que te están dando tus entrevistados al momento de hacer el Customer Development, ¿no? Eso es muy importante porque tú puedes tener una lista de features para tu producto, no sé, 50, 100 features de todo lo que debería ser tu producto, pero con esas entrevistas o con los datos de esas entrevistas, tú respaldas la prioridad de cada uno de esos features y los vas a ir lanzando por mes, por bimestre, por tetramestre, etcétera, ¿no? Tú vas haciendo tu prioridad y este tipo de entrevistas te van a servir para respaldar las decisiones que tú tomen. Y añado aquí, esas entrevistas no solamente se hacen al principio, normalmente se hacen cada vez que tú estás queriendo lanzar features nuevos del producto al mercado. O sea, ok, ya tenemos tantos usuarios, ya tenemos tanto crecimiento, pero ahora resulta que queremos meter esta nueva funcionalidad del producto. Ok, haz entrevistas para ver si esta funcionalidad específica también es válida o resulta que estamos bateando de foul, ¿no? Entonces, estas técnicas de entrevistas son muy importantes tanto al inicio del proceso de desarrollo como cada vez que estamos queriendo desarrollar features nuevos. Y por ejemplo, que sería una pregunta para un feature específico, pudiera ser en qué forma tu día, o en qué forma tu trabajo, o en qué forma tu tarea sería diferente si tuvieras esta funcionalidad, ¿no? Oye, es que estamos pensando, el equipo de diseño del producto está pensando que para el sistema de facturación sería bueno tener una capacidad para generar cotizaciones, ¿no? Oye, está haciendo una entrevista, oye, ¿en qué forma sería diferente tu trabajo si tuvieras la opción de generar cotizaciones dentro del sistema de facturación? No, ya lo hago a mano. No, lo hace mi asistente por mí, no sé. O sea, esas preguntas son valiosas para entender también las prioridades de tus usuarios, ¿no? Y poder definir o poder hacer una decisión si realmente la característica del producto que estás pensando diseñar es importante para este momento en el tiempo, ¿no? Probablemente en 6 meses la prioridad cambie, o en un año la prioridad cambie, y ese tipo de cosas, o sea, esa característica la vuelves a regresar a tu bolsa de wishlist, ¿no? Esta pregunta tampoco es parte del orden, la puedes utilizar como el porqué dentro del proceso, y es importante para decir, oye, ¿puedes darme un ejemplo? O sea, te responde algo y le dices, oye, ¿puedes darme un ejemplo de lo que me estás diciendo? Sí, fíjate que lo que pasa es que yo quiero poder mandar la liga para que me paguen por esto, y me pasó una vez esto, o me pasa muy seguido que ando correteando los pagos. Entonces, el puedes darme un ejemplo es muy importante para extraer más información a la respuesta que te dio a una pregunta anterior, ¿no?
esta pregunta, en sí la respuesta no te sirve de nada. Porque si tú le preguntas a alguien, oye, ¿estarías dispuesto para pagar o comprar este producto? La mayoría de la gente te va a decir que sí, por pena. Pero lo que sí es importante con esta pregunta es tratar de analizar la respuesta. O sea, tú preguntas y te quedas callado por 1 minuto, 2 minutos, y esta pregunta te sirve para entender el proceso de pensamiento del entrevistado y el proceso de compra. ¿Me explico? Y el proceso de compra, más adelante en el camino, te va a servir para tu estrategia de marketing, para tu estrategia de redes sociales, para tu estrategia de contenido, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el proceso de compra del usuario varía de mercado en mercado y varía de industria a industria, ¿no? Entonces, si tú preguntas, si estuviera disponible, ¿lo comprarías? Y te esperas a recibir una respuesta y te pones atención y escuchas lo que el cliente tiene para decirte, probablemente incluso puedas encontrar el proceso que ellos toman para su toma de decisiones, ¿no? Incluso también el valor que le asignan a ese producto o a esa solución específicamente, ¿no? Y una pregunta de seguimiento pudiera ser, ¿me darías un recorrido por tu proceso de compra? O sea, ¿qué haces tú cuando necesitas comprar un producto? O sea, ¿qué evalúas? ¿Dónde evalúas? Probablemente le pregunta a amigos o le pregunta a conocidos o busca en Google o se mete al Facebook o analiza las publicidades, no sé. El proceso de compra también es importante y si puedes pedirle que te lo platique, también es muy valioso para que tú tomes decisiones a la hora de que estés haciendo estrategias de marketing, ¿no? Entonces, esta pregunta en sí, que te digan que sí lo pagaría, no te sirve de nada, pero te genera datos muy interesantes a la hora de escuchar el proceso de toma de decisiones del cliente, ¿no? Antes de pasar al siguiente tema, ¿alguna pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, muchas gracias por la charla. En este punto me genera una duda cuando se hace la pregunta, ¿estarías disponible a comprar este producto? Pero después, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? ¿Es conveniente dar rangos? O de todas maneras tenemos que hacer nuestra estrategia, valoración, ya cuando vas a poner un precio, ¿no? al producto, Sí. o va más a la percepción, cuando el valor que percibe la persona y lo que quisiera pagar, ¿no? Pues estaría dispuesto a pagar, no sé Y qué. puedes hacer esa pregunta también, igual, de momento, o sea, en ese momento específico probablemente la respuesta tampoco tenga sentido, pero Ajá. te da información a ti para tomar decisiones y entender el valor que le asignan, no el valor monetario, el valor Uh-huh. de algo. O sea, muchas veces, y lo dicen, lo decimos algunas personas que nos dedicamos a esto, hay algunos productos que son vitaminas y hay Uh-huh. otros productos que son painkillers, ¿no? Entonces, Ajá. Okay. probablemente estas dos preguntas, si lo estarías dispuesto a comprar o cuánto pagarías por él, en sí que te digan que sí, no sirve de mucho, Uh-huh. pero a lo mejor y detectas que tu producto es una vitamina. Y si es una vitamina, entonces tienes que hacer otras entrevistas o cambiar la estrategia para transformar tu producto de ser una vitamina a ser un Painkiller. painkiller. Ajá. No, no es la misma la vitamina que el painkiller, pues en este caso. Porque Ajá. pues, habemos personas que nunca compramos vitaminas, pero habemos personas que sí compramos un ibuprofeno o un paracetamol porque nos duele la cabeza, ¿no? Entonces, Sí. ese tipo de cosas también son muy importantes. Si tú le dices, oye, ¿me pagarías esto si ya sustiera? Sí, claro que sí, yo te lo pago. Uh-huh. ¿Y me pagarías 500 pesos por este producto? Sí, por supuesto que te los pagaría. Y a la hora, cuando 6 meses después ya lo tienes, oye, Sí. fíjate que, no sé, tengo que preguntarle a mi jefe, lo que sea, porque ya es muy diferente lo harías al, oye, ya lo tienes que hacer. El compromiso cambia, pues. Sí.
Entonces, dependiendo del producto, no es muy conveniente meterse en esta etapa de Customer Development a tratar de poner así como un rango, depende de la percepción, ¿verdad? Del producto. Todavía no. Todavía no. Digo, Ajá. pudieras hacerlo, pero no tanto para encontrar el valor en sí, o sea, el valor monetario, pero sí más Sí. que nada para encontrar el valor moral, digamos, Ujú. que, que tu cliente le asigna, no tanto a tu producto en sí, pero probablemente la solución Ajá, la solución al dolor, pues el o al problema. problema, o el valor al problema en sí. No todos los problemas tienen el mismo valor en cuanto Ajá, a necesidad de solución, ¿no? ok. Muy bien, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿O continuamos? Muy bien, continuamos entonces. Este es un muy importante, es un tema muy importante y es validar suposiciones más riesgosas desde el principio. Muchas veces nos aventamos pues que voy a lanzar una aplicación y esto y otro, y haces todo el diseño y resulta que hay riesgos que no tomaste en cuenta o que o que quieres validar una vez que ya hiciste un proceso de 6 meses de desarrollo o de inversión y es muy importante hacerlo desde el principio y pensar desde el principio, oye, ¿cuáles serían mis riesgos, no? Entonces, todas las empresas, productos de nueva creación tienen riesgos importantes en diferentes aspectos. Y es importante pensar en formas de validar, descubrir esos riesgos en una etapa inicial para poder resolverlos antes de que sea demasiado tarde o demasiado costoso. Y aquí les quiero poner un ejemplo. Normalmente, cuando a mí me toca ser mentor en eventos como Startup Weekend, donde hay diferentes emprendedores que traen una idea y la desarrollan durante el fin de semana, yo desde el primer día, que es el viernes, se forman los equipos y el viernes ya andan como que empezando a trabajar y pues vamos a desarrollar esta aplicación, por esto, por esto, por esto. Entonces, lo primero que a mí me gusta hacer siempre es, ok, olvídense de la aplicación. Y se los digo tanto en Startup Weekends como en la vida real a mis clientes, no olvídate de la aplicación. ¿Qué harías ahorita sin la aplicación para hacer, digamos, y me acuerdo mucho de un caso de unos chavos en Mazatlán hace como 3 años, 2 años, que ellos querían hacer una aplicación, un servicio de choferes para personas que se llevaron su carro al antro porque pensaban que lo iban a tomar, pero ya estando en el antro resulta que se pusieron una peda y para no regresarse en el carro manejando en estado de ebriedad, ellos querían poner a disposición una especie de Uber, pero para este mercado en específico, ¿no? Oye, ¿sabes qué? O sea, si traes tu carro, pero ya estás ebrio, ven, nosotros te llevamos, deja tu carro aquí, o no, ellos decían, nosotros somos choferes, nosotros no somos taxi, ¿no? Yo te llevo, o sea, yo como chofer te llevo a tu casa, te entrego las llaves y listo, ¿no? Entonces yo les digo, ok, no necesitas diseñar una aplicación, invertir en todo este proceso para probar si el servicio que tú estás queriendo ofrecer realmente sea válido. Yo les dije en ese momento, que era el viernes, váyanse y pónganse una camisa o una corbata y en la noche váyanse a un antro y ofrezcan el servicio. Al final de cuentas no es una aplicación para ofrecer el servicio de chofer. Te pones ahí, ves a alguien ebrio y le dices, ay, si traes coche yo te llevo porque soy chofer de esta empresa, ¿no? Y me dice uno de ellos, ¿estás loco, güey? Nadie me va a creer, o sea, nadie va a confiar en mí. ¿Quién me va a dar las llaves? Exacto. Ese es un riesgo que tienes que validar antes de empezar a diseñar tu aplicación. ¿Cómo le haces para que el cliente, o en este caso el usuario, que es la persona que sale ebrio del antro, que trae las llaves de su coche, confíe en ti para que tú le des el servicio? Y es una aplicación no lo va a resolver. ¿Están de acuerdo? O sea, por más aplicación que tengas, la confianza de entregarte las llaves del coche saliendo del antro, ninguna aplicación lo resuelve. Entonces, no necesitas 6 meses después darte cuenta que la gente no va a confiar en ti. Desde el principio tienes que validar que ese es tu mayor riesgo, pues. ¿Y cómo le haces? Te vas al antro, intentas
y luego al día siguiente te vas con un traje y al día siguiente te vas con una playera informal y al día siguiente te vas con un coche tal vez y empiezas a validar y empiezas a buscar formas para que la gente confíe en ti. Y así de plano la gente no confía en ti, pues te evitas la inversión y te evitas el tiempo perdido porque al final de cuentas nadie va a confiar en ti. Pues la aplicación es lo de menos para este mercado en particular. Y muchas veces, y es algo que yo siempre les digo a mis clientes, muchas veces la aplicación es lo de menos en el servicio que estás haciendo. O sea, normalmente el servicio ya es algo que se da, la aplicación simplemente es una plataforma para facilitar el servicio, pues, o para hacerlo más óptimo, o para hacerlo más escalable, o para hacerlo, poder conectar una persona de Culiacán con una persona de Brasil, o para poder conectar diferentes personas en el mundo, pero en sí el servicio probablemente ya se puede hacer sin aplicación, solamente la aplicación te va a servir para conectar a más personas, ¿no? Entonces, desde un principio, si tú piensas siempre en que lo que estás queriendo resolver ya se puede hacer sin aplicación, ¿cómo le haces para que tu aplicación que tú estás queriendo desarrollar facilite esa interacción? Entonces, validando riesgos desde un principio te ayuda a muchas cosas más costosas en un futuro, ¿no? Antes de seguir con el siguiente tema, ¿alguna pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo soy Félix Ramírez, yo tengo una empresa productora de eventos y yo no sé hasta qué grado pueda servir una aplicación como para identificar el mercado al que yo quiero llegar y facilitarle un ejemplo sencillo a las novias que están buscando servicios. ¿Qué tan fácil podría ser el generar una aplicación? O bueno, no fácil, ¿qué tan viable? Generar una aplicación donde le llegue a las novias y en ella encuentre todas las soluciones para poderle, de alguna manera, reducir los tiempos de búsqueda y solucionarle de forma inmediata cualquier duda que se tenga. Ok. Pues en sí, esa es la hipótesis que tú tienes, ¿no? Ok, si una aplicación o una página web tuviera la información a la mano para que las chavas que están a punto de casarse puedan acceder a esa información, ¿estarían dispuestas a pagar por ello? Tú, con una serie de preguntas que no deben de pasar de 6 preguntas, tú vas y haces entrevistas a estas chavas, ¿no? Chavas que estén a punto de casarse o chavas que eventualmente tengan planeado casarse, ¿no? Entonces, eso es algo que tú validas a través de las entrevistas, ¿no? O sea, tú como emprendedor o como empresario en este caso, tú tienes la hipótesis que una aplicación les haría la vida más sencillo, pero para validar esa hipótesis tienes que acercarte con estas personas, con este mercado y hacer entrevistas para validar esta información o validar esta hipótesis en sí, pues. Ok, muchas gracias. Pues nada, podemos asumir que sí, porque, por ejemplo, ya hay revistas y al final de cuentas una aplicación sería un formato digital de lo que ya hace la revista, tal vez, ¿me explico? Pero es algo que tienes que validar entrevistando al mercado meta. Ok, una expo, por ejemplo, ¿no? Exacto. O sea, ya hay expos, ya hay revistas, entonces sabemos por conocimiento de causa que las personas que están a punto de casarse buscan información. Entonces, lo que tenemos que validar o lo que tenemos que descubrir es si una aplicación les ayudaría en encontrar cosas o en su toma de decisiones y realmente sería de valor para ellos, o si es una vitamina y decir, oh, es que ya lo hago en la expo, es que yo lo hago en la revista, es que contraté un wedding planner. Entonces, es algo que tú tienes que validar siempre antes de aventarte a diseñar una aplicación o lanzar una plataforma, es si realmente vale la pena aventarnos en este proyecto, ¿no? Ok, gracias. Nada.
Muy bien. Entonces, seguimos con el tercer y último tema del día. Esto es un caso de estudio de una empresa que se llama Slack. No sé si la conozcan todos, pero Slack es básicamente una plataforma de colaboración para trabajo remoto. Slack es una serie de canales de comunicación por escrito, tiene también servicio de videollamadas y tiene facilidad para integrar diferentes productos y diferentes aplicaciones dentro del mismo Slack para que puedas tener un trabajo remoto más eficiente, ¿no? Entonces, Slack en sí ha sido un caso de estudios porque la adopción fue completamente fuera de lo convencional y ha tenido mucho éxito y el crecimiento ha sido exponencial en muchos sentidos y las personas o los expertos en la industria han tratado de estudiar por qué fue tan exitoso de la forma en la que fue exitoso. Entonces, vamos a darle adelante con este caso de estudio para cerrar el tema de diseño de productos. Tener mejores herramientas para la hora de que nosotros queramos diseñar el producto para nuestra startup o nuestra empresa actual. Entonces, esta línea del tiempo, en la forma en la que las empresas adoptan Slack, es bastante común. Se ve en el 99% de las empresas que usan Slack. Esto fue lo que sucedió normalmente, ¿no? Una persona descubrió Slack e invitó a su equipo de trabajo a llevar su proyecto por Slack, por ejemplo. Y después ese equipo le platicó a otro equipo, y luego ese otro equipo le platicó a otro equipo, y al final, cuando menos piensan, todos los equipos dentro de la empresa ya usan y adoran Slack, ¿no? Porque al final de cuentas sí te facilita muchísimo la colaboración cuando estás trabajando con empresas de forma remota, que en este caso yo creo que ya todos estamos trabajando de cierta forma de manera remota y una herramienta como Slack nos ayuda a mantener la comunicación más centralizada y en tiempo real, ¿no? Entonces, esta adopción no se dio de forma gratuita para Slack. Ellos llevaron un proceso un poco convencional y es algo que nosotros tenemos que entender y aprender de ellos como para tratar de replicarlo en los proyectos que nosotros trabajemos, ¿no? Entonces, una vez que los equipos ya utilizan Slack, los equipos le piden al ejecutivo que pague por el servicio y el ejecutivo pues básicamente ya no tiene opción de decir que no, porque ya todos están en Slack, ¿no? Lo mismo pasa con Zoom, lo mismo pasa con otros productos que se basan en esta estrategia, ¿no? Y para entender el éxito de Slack, tenemos que entender la evolución en el mercado del software. Y para entender la evolución en el mercado del software, tenemos que entender estos 4 pilares importantes. El primero es la infraestructura, es dónde vive el software. El segundo es el costo, cuánto cuesta producir y comprar software. Tercero sería el comprador, quién evalúa, quién selecciona y quién compra los productos. Y el cuarto y último sería la distribución, cómo llegan los productos de software al consumidor. Y bien, en el software o en el mercado del software, en la evolución, podemos detectar 3 eras principales. Al principio de la historia del software estaba la era del CIO o la era del director de información, el director de sistemas o el director de informática, ¿no? En los años 80, 90, el comprador era el CIO y era el rey. El software vivía on-premises, en la infraestructura de la compañía, en los mainframes, ya saben, en esos cuartos gigantescos donde había computadoras. Ahí es donde vivía el software. Y el costo del software era muy elevado, bastante elevado, tanto de producir como de comprar, ¿no? Entonces, la distribución de software en los 80s y 90s era a través de estos directores de cuentas o los account managers, que eran los encargados de traer al comprador,
de llevarlo a Las Vegas, de comprarle whiskies, de todo ese proceso de ventas de los años 80, 90, porque el comprador al final de cuentas era el rey, no era el que decidía si realmente quería comprar o no. La siguiente era la era del ejecutivo. El comprador, en los años 2000, el comprador ya no es el director de sistemas o el CIO, ya es alguien más, algún gerente de un área en específica, el gerente de contabilidad, el gerente de finanzas, y el software dejó de vivir en on-premises y se fue a vivir en la nube. Y es donde empezamos a ver softwares exitosos como Salesforce, que incluso su campaña de marketing era no software porque ellos vivían en la nube. El costo de producción y el costo de compra ya bajó considerablemente y la distribución pues era a través de llamadas en frío, de vendedores, pero ya un poco más informal el tema, ¿no? La era del usuario final, que es la era que estamos entrando en estos momentos, que tiene aproximadamente 2, 3 años, pero que está teniendo tendencia en el último año, que es el usuario final es el que decide la compra, el software vive en la nube y muchas veces el software es muy barato, incluso hasta gratis en algún sentido, y la distribución pues al final de cuentas es global a través de internet, ¿no? Entonces, repasamos un poquito las eras. En la era del CIO, la decisión clave era si el software era compatible con la infraestructura tecnológica que esa empresa tenía en ese momento. O sea, sí, es que pues mi mainframe trabaja con COBOL y no sé si tu proyecto o tu producto trabaja con COBOL. No trabaja, pues entonces no te compro, ¿no? Entonces, si tu software era compatible con la infraestructura tecnológica que tenía esa empresa, probablemente ya tenías formas de venderle, ¿no? A esa empresa. Entonces, el crecimiento básicamente era guiado por ventas y tenías un ejército de vendedores y los contratos eran de 6 a 7 figuras, no eran contratos millonarios. En la era del ejecutivo, las decisiones claves o la toma de decisión clave debería de ser el retorno de inversión o las métricas importantes y el crecimiento, el modelo de distribución era un crecimiento guiado por marketing y la renta, y normalmente es por a través de renta de software, dejaste de comprar el software y ahora lo estás rentando a través de una cuota mensual o una cuota anual, ¿no? Y vemos este nuevo concepto de vendedores que se llaman los SDRs, que son los representantes de ventas, ¿no? La decisión clave pudiera ser, ¿podrá este producto ayudarnos a lograr nuestras metas? Sí lograría ayudar. Bueno, entonces, dale una oportunidad, ¿no? No, definitivamente no. Ok, pues definitivamente no. Y ahora, en la era actual, en la era del usuario final, la decisión clave es la productividad personal. Y el modelo de distribución, entonces ahora tenemos un crecimiento guiado por producto y el modelo de compra y adquisiciones normalmente es freemium, que empiezas con una versión gratuita y te evolucionas a versiones pagadas a como vas creciendo en el uso del producto. Y les pongo el ejemplo de Zoom. Zoom, tú puedes usarlo de forma gratuita y tienes un límite de 40 minutos y 100 personas. Y si llegas a tener la necesidad de extender los 40 minutos, pues empiezas a evolucionar en el tema de los pagos, ¿no? Y al final de cuentas, en esta era, el usuario es el que encuentra, evalúa y selecciona el producto, ¿no? Y la decisión o la pregunta clave es, ¿me ayudará realmente este producto en mi día a día? Y si sí, bueno, le das para adelante, ¿no? En el caso de Zoom, nos está ayudando muchos a tener webinars como este o tener llamadas de forma remota y este tipo de cosas pues nos están sirviendo y al final de cuentas probamos el valor sin tener que pagar por el producto antes de, ¿no? Y en sí, el crecimiento guiado por producto es darle el poder a los usuarios finales para encontrar, evaluar y adoptar productos por ellos mismos. Y eso es muy importante y lo comentaba también, si se fijan son temas que de cierta forma ya puedes empezar a detectarlos, es
hay dos personas diferentes en todo producto, ¿no? Uno es el usuario final y otro es el que paga por el producto, y los dos tienen necesidades específicas o necesidades muy diferentes, ¿no? El dolor del usuario final pudiera ser que está harta de la forma en que trabaja actualmente, y el dolor del ejecutivo necesita retorno de inversión, ¿no? Si se fijan, son dolores muy diferentes, y nosotros como emprendedores tenemos que tenerlos muy claros para nuestra solución, apegarla a ellos dos, ¿no? Los productos exitosos siempre están diseñados a la medida para un tipo de persona principal y sus dolores. Y esto es muy importante. Muchas veces nosotros hacemos un producto y con tal de vender, y este es un error que nos pasa a todos, ¿no? Me pasó a mí también. Oye, esta persona dice que sí te compra, pero que si le agregas esta y esta funcionalidad, sale pues, programadores, háganlo. Y vas y lo haces, ¿no? Y al final terminas haciendo un maldito Frankenstein porque vas agregándole funcionalidades para ir vendiendo más cosas, pero resulta que al final tienes un producto que es muy difícil de mantener, no se pega a ningún mercado específico, y eso hace difícil la distribución y la mercadotecnia, porque resulta que ahora le sirve a todos, ¿no? Entonces, entre más enfocados estemos en cuanto a la solución que estamos ofreciendo, más posibilidades de éxito tenemos, ¿no? Y eso es algo muy importante. Y ahora es un ejemplo de dolores. Para el tema de Slack, por ejemplo, el dolor del usuario final era: odio los correos internos, ¿no? O sea, mantener una conversación de trabajo a través del correo electrónico se volvía muy tedioso, pero si ahora estás en Slack y tienes comunicación en tiempo real, tanto en una sala específica como en privado, tiendes a tener más fluida la comunicación y la toma de decisiones, ¿no? Eso es algo que resuelve en entornos remotos, y ahora con esta pandemia creo que todos estamos experimentando lo que es un entorno remoto, y empezamos a detectar dolores diferentes, ¿no? Entonces, en el caso de un ejecutivo pudiera ser: necesitamos tener visibilidad del pipeline de ventas para lograr nuestra meta, ¿no? Eso sería para Salesforce, por ejemplo. Entonces, dolores diferentes de usuario, ¿no? En Slack es: odio los correos internos, qué fastidioso. En Zoom es: odio las videollamadas, qué fastidioso. Antes de Zoom normalmente pasábamos los primeros 10 minutos de la llamada es: ¿me escuchas? ¿Me oyes? Entonces, ese tipo de cosas, pues al final de cuentas era un dolor, ¿no? En Dropbox pudiera ser: odio compartir archivos. Y Trello, que es una plataforma para gestión de proyectos muy sencillas, pudiera ser algo así como: odio los post-its, ¿no? Entonces, esos son tipos de dolores que estas empresas en específico resuelven de forma muy eficiente y muy óptima, ¿no? De nuevo, construir un producto para el usuario final consiste en alinearse a sus dolores. Tenemos que entender muy bien qué es lo que les duele, cuáles son los problemas que estamos resolviendo, y alinearnos perfectamente a esos dolores para que los usuarios decidan continuar o aceptar nuestro producto, ¿no? Entre más acertados estemos en el tema de solucionar esos dolores, es más posible que el cliente decida continuar con nosotros o darnos una oportunidad. Y esa es una verdad muy dolorosa. Las personas no quieren usar tu software. O sea, nadie dice: voy a comprar este software porque quiero usarlo. Eso es algo que tenemos que entender, y si lo tenemos muy claro, nos sirve a diseñar estrategias diferentes y entender por qué las personas usan tu software. Y está clarísimo que no es porque realmente quieran usarlo, pues las personas tienen metas y nuestro software cumple con esas metas. Sí, ok, las personas van a usar tu software o tu producto, pero si no cumples con las metas, pues no lo van a usar, ¿no? Tu producto es tan bueno como las experiencias que le permite disfrutar a sus usuarios. Si tu producto le causa mucha frustración al usuario, no es tan bueno y probablemente tengas el riesgo de que te dejen de usarlo, ¿no? Entonces, entre más experiencias positivas le generes al usuario a través de tu producto, más posibilidades tienes de retenerlos como clientes. Otro dato muy importante es ofrecer un arranque sencillo. Y podemos poner el ejemplo de Zoom, podemos poner el ejemplo de Slack o de Trello.
Iniciar consumo es muy fácil. Todos ya lo han experimentado. Descargas, creas sala, compartes el link y listo, todos estamos en reunión, ¿no? Es muy sencillo, no necesitas vendedores, no necesitas hablar, solicitar un demo, no necesitas un contrato, no necesitas configuración, ni entrenamiento, ni tickets de soporte, ni implementación. Te registras, creas tu cuenta, creas la sala y listo. Ese proceso no es de gratis, o sea, no es una casualidad que Zoom sea así, es la tendencia que estamos viendo. Lo mismo pasa con Slack. Tú te registras, empiezas a usarlo, empiezas a compartir archivos, empiezas a colaborar y al final terminas pagando, pues no necesitas hablar con ventas para empezar a usarlo. Pues. Y esa es una tendencia que tenemos que entender que está sucediendo y tenemos que navegar esa ola, si no nos vamos a quedar en el pasado, nos vamos a quedar obsoletos, ¿no? Y esto es muy importante. Tenemos que entregar valor antes de siquiera pedirle al usuario que pague. De nuevo el ejemplo de Zoom, de nuevo el ejemplo de Slack. Tú ya sabes que Zoom es valioso porque te permite tener reuniones remotas, incluso ni siquiera has pagado por él, ¿no? Entonces, generas el aha moment antes de tener que pedirle al cliente que pague por tu servicio, ¿no? Al final de cuentas, ahorita si en tu empresa tú tienes la necesidad de tener reuniones de más de 40 minutos, vas a terminar pagándolo porque ya estás a gusto con el servicio, pues. Entonces, eso es algo que tenemos que nosotros también pensar en nuestro emprendimiento o en nuestro nuevo producto digital, es cómo genero valor antes de que el cliente necesite pagar por el servicio. Y si lo tenemos claro, probablemente tenemos herramientas para tener éxito, ¿no? Los vendedores tienen un papel diferente en esta nueva era. Ya no son personas que están hable para vender. Ahora son personas que están a disposición del de compras para hacer más fácil el proceso de compra. Y esto es muy importante. O sea, si ahora digamos que tienes un corporativo de 5,000 personas y resulta que necesitas pagar por Zoom, por ejemplo, el vendedor lo que hace ya no es convencerte de que lo compres, porque tú ya estás convencido. El vendedor lo que hace es agilizar el proceso de compra para que esta persona, el encargado de compra dentro de la empresa o del corporativo, tenga todo lo necesario y vaya solucionando las fricciones para que el contrato, la orden de compra y todo lo demás se vaya dando fluido para que al final la venta se concrete, ¿no? Ese es el papel, o ese es el nuevo papel de los vendedores de tecnología en esta era del usuario final. Ahora me dedico a ser el champion dentro de la empresa para completar el proceso de compra. Oye, que me están pidiendo un contrato, oye, que me están pidiendo 3 cotizaciones, vas. Oye, me están pidiendo la orden de compra, vas. Y todo, o sea, el vendedor se encarga de ser un facilitador para que el proceso de compra de cualquier empresa se vaya dando de forma fluida y al final se concrete la compra. Con eso terminamos el día de hoy. No sé si damos una sesión más de preguntas y respuestas para cerrar el tema. Sí, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda al respecto, para que lo hagan en este momento. Hola, ¿me escuchan? Me gustaría nada más, si pudiera platicar un poquito sobre lo del aha moment. Creo que eso no se terminó de entender mucho. ¿La qué? Ok. Básicamente el aha moment es cuando tú como usuario te das cuenta del valor del producto. Es el, ok, así lo resuelvo. Ok, de esta forma me sirve. Ese es básicamente el aha moment. Todos los productos o todos los servicios
tienen un aha moment específico, ¿no? Entonces, tú como emprendedor tienes que detectar en qué momento del flujo de compras tú tienes el aha moment de tu producto. Hola. Adelante. ¿Sí me escucha? Hola. Sí. Hola, Alfredo. Mira, yo te quiero compartir mi experiencia. Ok. Mucha de la terminología que estás tú aplicando aquí en el curso o en la conferencia, pues yo te la entiendo toda, ¿eh? Estás hablando de COBOL. COBOL pues, es un lenguaje de programación con la cual los bancos hacen sus transacciones de dinero. De hecho, a mí me tocó trabajar COBOL con el sistema S400 de IBM. Estás hablando de Slack. Slack es una plataforma, como tú lo dices, pues muy padre. Yo, de hecho, aquí mi celular, no sé si se alcanza a ver, aquí la tengo Slack. Ahí está Slack. Y pues lo estoy utilizando. Pero ¿sabes cuál es lo triste de la situación para mí? ¿Sabes qué es lo triste? Que lo trato de implementar. Me ha costado muchísimo y hasta la fecha creo que el último mensaje que posteé en Slack fue el 29 de abril del 2020. Estamos hoy a 5 de mayo y pues no he podido hacer este tipo de plataformas dentro de mi empresa de trabajo. Yo actualmente soy arquitecto, trabajo en una constructora. Todos los días llego frustrado, dolido, golpeado, por la forma en la que las empresas ahorita manejan o trabajan con el personal. Trabajo, soy arquitecto, mi sueldo semanal base está en la mesa y después me toco que hay un maestro albañil que se le trae la manada, no paga impuestos, no tiene estudios de nada, no maneja correos, no nada, se lleva como 40,000, 30,000 pesos a la semana. Y yo a mi jefe le trato de inyectar estas tecnologías y siempre me topo con la misma situación, el mismo problema, te dan para abajo. Digo, yo soy arquitecto, todo esto que tú estás hablando, yo te lo conozco, esta plataforma de Slack la conozco, pero pues obviamente mucha gente no va a saber qué es Slack, porque desgraciadamente mucha gente no sabe, al día de hoy, no sabe leer un correo electrónico. Mucha gente dice, yo sé leer un correo electrónico, y a veces luego cuando lo mandan, no se dan cuenta ni para qué enviaron, ni quién lo copiaron, y después lo que ahorita más está mandando a incluso emprendedor y todo eso, WhatsApp. Todo lo que quieren resolver por WhatsApp. Yo he tenido problemas de gente que, por ejemplo, me hablan que para problemas de boyer. Y me están haciendo toda la situación por WhatsApp. Yo por WhatsApp no tengo que poder arreglar nada. Y le digo, en 20 minutos llego. Ahorita WhatsApp está destrozando feamente a los negocios. Sí, cierto, WhatsApp es una herramienta, es una red social hasta ahí. Pero ya WhatsApp está sobrepasando niveles que yo llego a mi casa, ya, o sea, tomo mi celular porque se meten en mi vida. Me tienen que ser todo el tiempo completo. Y otra cosa, te lo quiero expresar, te lo quiero comentar. La semana pasada yo tengo un amigo que tiene aquí, donde vivo, tiene 5 negocios, tiene 5 ópticas. Yo a él le propuse, fíjate que desde hace, yo creo que tenemos trabajando ahorita con él, yo tengo 8 años trabajando con él, llevándole el servicio de los dominios de Google. Él fue uno de los afortunados, fíjate, de que le pude dar un dominio de Google por $10 anuales con 50 usuarios, con todos los servicios de Gmail. Fíjate, hace 8 años tuve control de diario. Cosa que ahorita eso es impensable. ¿Por qué? Porque Google cambió la metodología, como tú lo has dicho. Y ahorita Google te cobra por usuario por mes. Y ese tipo de servicios ya no
ahorita con lo de la pandemia, pues yo tuve la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Yo tengo experiencia de haber trabajado en estas empresas, trabajé para Amazon, he trabajado para cadenas de distribución grandes, yo me he enfrentado con gerentes a darles ideas, aunque nunca me las compran, pero tengo experiencia, me gustaría trabajar contigo y sobrellevarte ahorita para encaminarte en la cuestión digital que ocupa tu negocio, porque ahorita tienes 5 tiendas, pero tus 5 tiendas físicas están cerradas, pero puedes utilizar el campo virtual y vas a ganar, y yo te puedo ayudar. Al principio todo iba bien, todo iba bien. Y le dije, ¿sabes qué? Lo primero que yo te recomiendo dentro de mi experiencia, de mi sabiduría, de todo, muchos errores que he aprendido, si tú eres una tienda, lo que tienes que hacer ahorita es darte de alta por un canal de ventas o una plataforma que ya exista. Yo le comenté eso. Y le dije, hay opciones, hay Mercado Libre, hay Claro Shop, hay Vino, pero tenemos que empezar con algo. Le dije, tenemos que empezar con algo, porque pues lo necesitas. Y me dijo él, no, está bien, encárgate de eso. Encárgate de eso. Y le dije, ok, yo en el momento me puse en contacto con se te escucha mucho eco y casi no te está entendiendo lo que estás queriendo decir. Ah, te digo, ¿ya me escuchas bien? No sé si todos escuchan, pero no sé si puedas un poco más en la pregunta para darle chance a las demás personas que hagan su... Bueno, o sea, te quiero terminar de explicar esta experiencia de Mercado Libre con él. Le dije, ¿sabes qué? Te ayudo con Mercado Libre. Todo iba bien. ¿Y sabes cuál fue el golpe porque ya no pudimos continuar? Cuando Mercado Libre me manda la solicitud, me dice, ocupamos IFE, ocupamos acta constitutiva, ocupamos una carta donde tú seas miembro de la empresa para continuar el trabajo, y ocupamos una carta que debe de imprimir de Mercado Libre. Cuando yo le mostré estos datos a mi compañero, el solo hecho de haberle pedido el IFE y el acta constitutiva, ya fue una piedra en el camino. No hubo confianza. Y ahorita, las empresas tenemos que seguir ciertos lineamientos, probablemente jurídicos, pero siempre, o sea, nosotros como emprendedores o cuando estamos diseñando un producto, tenemos que pensar en hacerlo, o sea, el proceso de registro entre menos fricción posible, pero al final de cuentas no podemos ignorar las necesidades jurídicas del país en el que estás operando. No. O sea, tienes que validarla con acta constitutiva, tienes que validarla con acta de hacienda. No. Constitutiva, porque piden su IFE y todo eso. Pero aquí el detalle es que él se bloqueó porque no siente confianza. Y al final, pues es el único que me puede dar de comer. Y ya la bloqueé, ya la cadenita se bloqueó. Y una cosa tan simple. Te digo, yo siento, en mi opinión personal, que los empresarios están fallando. No le quieren brindar oportunidades a nadie, están muy cerrados, tienen miedo de todo. Y ahorita con lo del coronavirus les han dado más miedo porque quieren apostarle a lo seguro. Ahora ya no quieren arriesgarse. Ese es mi comentario, no sé. Oye, pues entonces tú tienes una oportunidad muy grande ahí. O sea, si los emprendedores están fallando o los empresarios están fallando y tú ves un área de oportunidad, puedes trabajar en una empresa para explotar esa área de oportunidad. Bueno, yo ahorita... Una duda para... Bueno, yo ahorita te digo, voy a utilizar todo lo que estás diciendo porque lo voy a tratar de utilizar a mi favor, ¿verdad? Exacto, de eso se trata. No, pues yo no te trataría de
buscar la solución a terceros, porque te digo, yo ahorita el más mal que está dejando el coronavirus es que la gente o las empresas quieren apostarle a lo seguro. O sea, no le apostaron hace 8 o 10 años y ahorita le quieren apostar a lo seguro sin perder, está más difícil. Y es lo que ellos se deben de quitar ese rollo de la cabeza, porque pues, por ejemplo, tú miras de Steve Jobs. Yo soy fanático de Steve Jobs. Mira, tengo la revista Bloomberg, la he leído desde pie a pa. Y por ejemplo, hay mucha gente que habla de Steve Jobs, pero nadie habla o nadie dice que Steve Jobs logró lo que logró porque también juntó un equipo. O sea, él no lo hizo solo. Por ejemplo, mira, hablaste de su diseñador. El diseñador que tú hablaste ayer, que fue la mano derecha, después de Steve Wozniak, fue un banco que renunció hace 2 años a la Apple. ¿Sí? Hace 2 años renunció, pero ese vato, ¿cuánto le costaba a Apple? ¿Cuánto le costaba? No le costaba 5 pesos, le costaba un dineral, y a veces las empresas no quieren hacer eso. Ahora, yo sé que muchos aquí estamos porque queremos encontrar la receta mágica de nuestro negocio en particular, pero pues no la vamos a encontrar en ningún webinar ni en ningún nada. Simplemente lo que tenemos que hacer es que debemos ver estas experiencias y decir, bueno, tengo un negocio, ¿cuál fue la estrategia de aquella persona? Contrató a los mejores, ¿a quiénes contrató? ¿De quiénes se rodeó? ¿Qué le explicaron? ¿Qué le dijeron, verdad? Pero en fin, digo, quería desahogar, voy a continuar con la conferencia y pues espero que mi opinión haya servido de algo. Digo, todo esto que tú hablas, COBOL, no hombre, una chulada, ¿no? COBOL, la plataforma S400 de IBM, lo mejor que ha habido en las terminales tontas, excelente. Pero pues digo, espero que esté bien el comentario. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? O cerramos, Pati, ¿cómo la ves? Sí, bueno, buenas tardes. Pues si alguien más tiene alguna pregunta o ya lo dejamos para mañana, agradeciendo su asistencia y los esperamos el día de mañana a las 5 y agradecemos a Alfredo por su participación. Muy interesante el tema de hoy. La verdad, de eso de desarrollo de clientes como una metodología formal para crear nuevos negocios dentro y fuera de las empresas que ya están en marcha, es algo que pues tenemos que considerar, ¿verdad? Entonces, todos los puntos que hoy se vieron me parecieron muy importantes y muy interesantes y sobre todo aplicarlos. Muchas gracias, Alfredo, y gracias a los asistentes. A nombre de la Secretaría de Economía, le damos las buenas tardes y los esperamos el día de mañana. Gracias, Pati. Gracias también a la Secretaría de Economía porque hace posible este tipo de encuentros, ¿no? Así es. Llegar ahorita hasta ustedes en estos momentos. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos. Mañana los esperamos aquí igual a las 5 de la tarde. Gracias. Hasta luego.